pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Y estamos aquí para conectarnos a Jesús a través de la Biblia. En esta hora vamos a buscar a Dios a través de la oración. Amado Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por darnos la vida. Gracias por su misericordia para con nosotros. Y gracias, Señor, por proveernos y sostenernos. Oramos, Señor, por los privados de libertad. Oramos, buen Dios, por los enfermos. Oramos por los hogares, por los matrimonios, por los niños, por los jóvenes, por aquellos adultos, oh Señor, que están buscando cómo sostener a su familia. Oramos, Señor, por los de la tercera edad. ¿Y por qué no, Señor? Provéeles a este grupo especial los recursos necesarios, oh Dios, para que se convenzan de que nunca es tarde para buscar a Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy día tenemos un tema caliente. Vamos a compartir pantalla para ver de qué vamos a hablar hoy. La escuela sabática para nuevos creyentes. Vamos primero con este y luego con el tema caliente. A lo mejor está por venir, dice. Creo que sí. Vamos a compartir la señal, por favor. Esperar que los amigos que estaban conectados se reconecten. A ver, logramos reconectarnos. Ahí está. Ya está. Bien, ya tenemos nuestros amigos. Escuela sabática para nuevos creyentes. La Iglesia Adventista del Séptimo Día ha preparado un plan anual para el primer año de la vida de los nuevos creyentes. El mismo consiste en 4 lecciones, 4 folletos, 4 cartillas, 4 tomos, 4 trimestres, que tienen 13 lecciones cada una. Se estudia una por semana. En la primera cartilla o el primer trimestre tenemos en las huellas de Jesús. En la segunda tenemos crecer en Jesús. El tercer trimestre, el poder de la palabra de Dios. Y el cuarto y último trimestre del primer año de la vida del nuevo creyente, en marcha con Jesús, el poder de la misión. Estamos en el primer trimestre y esta es parte de la serie Feliz para Siempre. Yo soy José Moreno, su servidor, siervo de Dios. Oramos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias, Señor, por permitirnos en esta hora la transmisión de la programación serie Feliz para Siempre.
una serie, Señor, que tiene ese propósito y ese objetivo, que entendamos y comprendamos que únicamente podemos vivir la vida eterna en la medida en que conozcamos al Dios verdadero y a Jesucristo, a quien usted ha enviado. Oramos, Señor, para que el Espíritu Santo tome control de la misma en Jesús. Amén. En las huellas de Jesús, primer trimestre, lección número 9. La Biblia, una guía para nuestra vida. Versículo a memorizar, 119, capítulo 119 del Salmo, y el versículo 105. El mismo nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El concepto clave de esta semana es la palabra de Dios. Según queda manifestado en la vida de Jesús, la palabra de Dios es la más segura a fin de conocer el plan de Dios para cada uno de nosotros. En el testimonio de la semana tenemos el testimonio de un pastor que era policía. Él dijo: he sido llamado a administrar en lugares que difícilmente un pastor visitaría. El día lunes vimos los discípulos y la Biblia. Ese día, la pregunta a resolver para ese día era: ¿de qué manera damos testimonio de conocer a Jesús? Primera de Juan 2, 3 al 6 nos dice la manera. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, guardando sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Es interesante ver que en estos dos versículos se nos dice nuestra realidad. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, entonces viva su realidad. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Seguramente usted está diciendo yo guardo los mandamientos de Dios, pero yo le voy a invitar a que se quede con nosotros estudiando, porque en una de estas clases que vamos a dar le vamos a presentar los verdaderos mandamientos de Dios. No necesariamente lo que usted conoce son los mandamientos de Dios. La Biblia es bien clara cuando presenta los mandamientos de Dios y no deja lugar a equivocación. El versículo 4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, los de Dios, no los de la iglesia, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, ahora el Señor está diciendo, bueno, si no comprenden que estoy hablando de mi palabra, de dónde está mi voluntad, se lo voy a poner más claro. Pero el que guarda su palabra, o sea, el que cumple su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Está escrita en la palabra de Dios. En el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha manifestado. Por esto sabemos que estamos en él.
una, la única forma, a ver cómo digo esto que suene bonito, no hay otra manera de saber si usted está o no está en Cristo que no sea andando como Él anduvo. Versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si somos discípulos de Jesús, hemos de vivir como lo hizo nuestro Maestro. Jesús dijo, yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Juan 15:10. El día lunes cerramos con el comentario bíblico adventista del tomo 7, la página 960, que dice, los que aman como Cristo, los que andan como Cristo anduvo, los que son pacientes, 1, amable, 2, bondadoso, 3, mansos, 4 y humilde de corazón, 5, los que llevan el yugo con Cristo, 6, y las cargas de Él, 7, los que suspiran por las almas como Él suspiró, 8, estos entrarán en el gozo de su Señor. Sigue diciendo, verán con Cristo el trabajo del alma del Redentor y serán satisfechos. Triunfará el cielo, pues los puestos vacantes dejados en el cielo por la caída de Satanás y sus ángeles serán llenados por los redimidos del Señor. Revista Review and Herald, 29 de mayo de 1900. El día lunes cerramos con dos citas más. Lucas 18:34. Respondiendo a la pregunta, a veces sentimos que no comprendemos el mensaje de un pasaje de la Biblia. ¿Quién puede darnos el entendimiento a fin de que podamos comprender y poner en práctica la palabra de Dios? Lucas nos da la respuesta. 18:34 y 24:45. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que les decía. El 24:45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Mi querido hermano, si el Espíritu de Dios no nos abre el entendimiento para entender lo que Él mismo escribió, nadie lo puede hacer. Jesús nos presenta la importancia de conocer las Escrituras. Mateo 4, 1 al 11, nos presenta el momento en el que Jesús fue tentado por Satanás, cómo fue llevado primero por el Espíritu de Dios al desierto, y luego que cumpliera 40 días y 40 noches en ayuno. Dice el versículo 3, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y él le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó, observe que ahora ya no lo conduce o observe que ahora el diablo le lleva a la santa ciudad y le pone sobre el pináculo del templo, o sea, la parte más alta del templo, y le dice
Otra vez, la misma insinuación, si eres hijo de Dios. Ahora bien, si tú eres hijo de Dios, échate abajo, porque Cristo está, como Cristo en la primera tentación usó las escrituras, ahora el diablo en la segunda tentación también cita las escrituras. Y le dice a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Pero lo que no esperaba el diablo es que Jesús fue el escritor de las escrituras. Así que Jesús termina la cita diciéndole, escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Pareciera que dos no fueron suficientes, así que el diablo lo llevó, dice, otra vez le llevó, observe quién está conduciendo, a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Yo quiero que tú notes que la tentación estará siempre tratando de conducir tu vida. El diablo quiere conducir tu vida. El diablo te lleva de aquí para allá buscando cómo convencerte para que tú tomes la decisión de seguirle, observa, o de adorarle. Esto quiso hacer con Jesús en esta última tentación y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Hasta aquí Jesús dijo, bueno, ya está bueno. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete. Yo quiero que tú tomes en cuenta esta palabra, vete. En el nombre de Cristo, tú puedes tomar el control de la situación. Tú puedes decirle también a Satanás lo mismo que Jesús le dijo, vete, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora vemos quién verdaderamente tenía el control. El diablo entonces, dice el versículo 11, le dejó. E inmediatamente sigue diciendo, y he aquí, vinieron ángeles y le servían. Es importante que tengamos claro que mientras somos niños espirituales, vamos a sufrir frustración por textos que no entendemos. Pero quiero darte una buena noticia. Esto no solo te ocurre a ti, mi querido nuevo creyente. Esto también nos ocurre a nosotros los que tenemos un tiempo más de estar estudiando la Biblia. ¿Por qué? Porque escucha bien, el aprendizaje es un proceso continuo que inicia en la tierra y perdurará por toda la eternidad en el reino de los cielos. Pero al estudiar la Biblia, hemos de abrigar un espíritu humilde y dispuesto a ser enseñado por Dios. Luego, en la medida en que vayamos caminando con el Señor, Él irá abriendo nuestra mente a fin de que podamos conocer su voluntad para nosotros. Así llegamos al día miércoles, o sea, al día de ayer, donde vimos el valor de las escrituras para Jesús. Leímos Mateo 5, 17 al 18. Jesús y la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En el libro de Mateo 22, 35 al 34 encontramos la siguiente cita. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo
y me vestiste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, es cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Una guía para el camino. ¿Cómo pueden las Escrituras ayudarnos a conocer y cumplir la voluntad divina? Lo primero que hemos de tener claro es que no es posible buscar un índice o hacer una búsqueda electrónica a través de la Biblia con el fin de encontrar respuestas concretas a preguntas directas como ¿debo casarme con fulano o fulana? ¿Debo permanecer en mi empleo actual o renunciar y prepararme para el ministerio? ¿Debo pedir un préstamo con el fin de comprar un automóvil más confiable o me conviene conservar el que ahora tengo? Quizás hayas escuchado de alguien que deseando recibir una respuesta de parte de Dios, abrió la Biblia al azar colocando un dedo en algún lugar de la página, creyendo que así obtendría la respuesta divina. Dicho método no es recomendable. Ahora bien, si quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida, necesitas familiarizarte con la Biblia. Necesitas conocer las enseñanzas de Jesús. El Señor resume todas las enseñanzas de las Escrituras en 2 mandatos. ¿Cuáles son esos mandatos? Los hemos visto cuando leímos Mateo 22, 35 al 40. ¿Ya estás llevando a la práctica estos 2 mandamientos? A veces pretendemos que Dios nos entregue revelaciones individuales respecto a su voluntad hacia nosotros, mientras al mismo tiempo desatendemos los consejos e indicaciones implícitos de la palabra de Dios que son de nuestro conocimiento. Además de las instrucciones de la palabra de Dios, los cristianos podemos recibir orientaciones por medio de la oración, mediante la cual solicitamos la dirección del Espíritu Santo en todos nuestros planes. Por ejemplo, cuando Nehemías necesitaba saber con precisión qué le respondería al rey, la Biblia dice que él oró al Dios del cielo y recibió la palabra oportuna para ese momento. Revisa Nehemías 2, 1 al 8. También los consejos de los hermanos de mayor experiencia en los asuntos del Señor nos serán de gran provecho en diversas situaciones. Por ejemplo, los consejos de Pablo fueron determinantes para el crecimiento espiritual del joven Timoteo. Revisa 1 Timoteo 1, 18 y 6, 20. Mis queridos hermanos, llegamos así al final de la lección
de escuela sabática para el día de hoy. Te espero mañana para que respondamos a la pregunta: ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Hoy apenas hemos dado una primera parte de esta respuesta. Es tiempo de orar para que la gran comisión se cumpla en nuestras vidas. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos el estudio de su palabra en la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Gracias, Señor. Oramos por los que puedan atender este llamado. En Jesús. Amén. Ha sido una presentación del ministerio Conéctate a Jesús en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno. Les recordamos nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Los esperamos mañana a las 6:30 de la mañana, hora de Panamá. Hoy estamos en horario especial. Bendiciones.